Psicología Aplicada en la conferencia Técnicas en Psicoterapia, profesionales en diversas áreas que son de interés para el paciente tema. Pedimos un aplauso para las siguientes personas. Magíster Carolina Rubio Erdoiza, psicóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica de la Intervención, Asesoría y Terapia Familiar Sistémica por la Universidad Cristiana Latinoamericana UCL. Terapeuta del Centro de Psicología Aplicada CPA de la PUC, Centro Integral de la Familia. Actual docente de la Facultad de Psicología de la PUC. Supervisora de prácticas clínicas en el Hospital Padre Carolo. Consulta privada en terapia familiar sistémica. Un aplauso, por favor. Buenos días con todos y todas. Voy yo a hablarles un poco acerca de las técnicas en psicoterapia desde un enfoque sistémico, porque yo trabajo desde el enfoque sistémico y dos modelos, sobre todo el modelo narrativo y el modelo generativo. Pero antes de iniciar con el tema de técnicas en sí, yo sí quisiera como hacer una pequeña introducción sobre el tema de psicoterapia. Entonces, como les decía, estos dos modelos se enfocan o están dentro de lo que son las terapias postmodernas y la segunda cibernética desde el enfoque sistémico. ¿Qué quiere decir esto? La terapia sistémica tiene, digamos, dos momentos. El momento primero, que es de la primera cibernética, que son todos estos modelos tradicionales de la sistémica, y luego viene el segundo modelo, el segundo enfoque o el segundo periodo de la sistémica, que tiene que ver con todas estas terapias postmodernas, en donde está el modelo narrativo y el modelo generativo. Entonces, ¿qué es lo importante cuando nosotros hablamos de psicoterapia? La psicoterapia sistémica, y desde estos dos modelos, como yo les digo, es un proceso en el cual nosotros trabajamos con el otro y con los otros. Con el otro, cuando me refiero, por ejemplo, a una persona que llega a terapia, también se puede hacer terapia sistémica con una sola persona, o con nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, con parejas y con familias, o con comunidades inclusive. Es importante tomar en cuenta características como parte de este proceso psicoterapéutico, que son, por ejemplo, la confidencialidad, la gentileza que buscamos en el proceso en conjunto para encontrar nuevas alternativas juntamente con las personas con las que trabajamos. Posibilidades también, oportunidades, basándonos sobre todo, el enfoque nuestro es sobre todo basándonos y encontrando los recursos y fortalezas de las personas en conjunto. No es algo que yo vaya encontrando con la persona, sino que vamos encontrando los dos al mismo tiempo. Otra cosa importante es que nosotros cuando hablamos de psicoterapia, hablamos del trabajo con el otro en una co-construcción, es decir, una co-construcción que nosotros hacemos a través del diálogo y de la conversación. Por lo tanto, este enfoque se va a alejar de la crítica, de esta noción de experto del terapeuta, es decir, el terapeuta no es el que sabe, ¿no? Más bien el terapeuta conoce a la persona y a la familia que está en proceso y está en este proceso de entender lo que le pasa al otro, a la pareja y a la familia. Esto es importante tomar en cuenta. También otra cosa que nosotros, con lo que nosotros trabajamos mucho en terapia es con lo que no se dice en el proceso. Es decir, podemos hablar del contenido, o sea, la persona llega, la familia llega, la pareja llega, y nos habla de su narrativa, de su discurso, de su historia. Pero dentro de esa narrativa, de ese discurso y de esa historia, hay muchas cosas no dichas. Y entonces el terapeuta también trabaja con lo que no se dice. Y como les decía antes, enfocarnos en los recursos y las fortalezas. Por lo tanto, una característica importante del terapeuta sistémico generativo
es la creatividad, es la gentileza, es la empatía. Y muy importante para el proceso son las preguntas que aportan al proceso. No es cualquier pregunta que nosotros hacemos, son preguntas que van a aportar al proceso terapéutico. Y por lo tanto son preguntas que tienden a ser preguntas de excepción o preguntas externalizadoras o también preguntas narrativas y generativas. Es decir, en la psicoterapia nosotros abrimos un mundo de posibilidades y de alternativas. No nos quedamos con el síntoma, no nos quedamos con el problema. Por lo tanto, nos alejamos del diagnóstico y de la etiqueta. Se trabaja, por supuesto, en el aquí y en el ahora. Ahora, para mí sí es importante, antes de hablar de técnicas específicas de intervención, sí es importante hablar de maneras de intervención, no tanto de técnicas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de técnicas, muchas veces caemos en pensar que la terapia o el proceso se vuelve una aplicación de técnicas o herramientas. Y muchas veces, cuando caemos en esto, en vez de ayudar al otro, estamos perjudicando el proceso. Entonces, sí es importante decir que el uso de herramientas de intervención, más que una técnica específica, tiene que ver con el tipo de preguntas que nosotros hacemos y el tipo de intervención que nosotros hacemos con los otros. Inclusive, no se habla tanto, por ejemplo, de terapia de pareja o terapia de familia, sino que se habla ya ahora de terapia con familias y terapia con parejas, que es diferente. Algo también importante es construir o co-construir un diálogo con el otro desde una comunicación digital y una analógica. ¿Qué quiero decir con esto? Digital quiere decir con la palabra, por supuesto que sí, pero también desde una comunicación analógica. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, todo lo que tiene que ver con lo no verbal. Es decir, el terapeuta puede hacer preguntas no solamente con la palabra, puede hacer preguntas con el tono de voz, puede hacer preguntas con los silencios, puede hacer preguntas con las actitudes, es decir, todo lo que tiene que ver con lo no verbal. Y la comunicación, el diálogo y la conversación también engloba todo esto, es decir, lo analógico y lo digital. Entonces, como les decía, hay preguntas generativas y preguntas narrativas. También hay preguntas circulares. Las preguntas circulares nacieron, digamos, del grupo de Milán en el primer periodo de la sistémica o en la sistémica tradicional, pero que sirven mucho a aplicarlas en el proceso y ya vamos a ver cómo. Vamos a empezar hablando entonces del modelo narrativo. Como les decía, el modelo narrativo está dentro de la segunda cibernética o del segundo periodo de la sistémica y sus mayores exponentes son Epstein y White, más o menos en el año de 1993. ¿Y ellos qué dicen? Ellos ven a la terapia o el proceso psicoterapéutico como una relación de colaboración y cuestionan la noción de interpretación. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, cuando hablamos de interpretación nos referimos a la significación que damos al hecho. El significado que, por ejemplo, para esta persona tiene algún tema que se trata en pareja, por ejemplo, el tema de la infidelidad. ¿Qué significa para esta mujer que viene con su esposo o con su pareja la infidelidad? ¿Qué significa para él la infidelidad? ¿Qué significa para mí? Entonces, cuando ellos cuestionan la noción de interpretación, quiere decir también que la significación que yo le dé a esa situación que trae la pareja o a ese problema que trae la pareja es mía. Y no quiere decir que esa significación mía, ese saber mío, tiene que ser el mismo del otro. Otra cosa importante es que las narraciones dominantes son las que esclavizan a la persona, a un discurso. Estas narraciones dominantes podemos verlas a nivel social, cultural y también a nivel familiar, que se convierten en, digamos, narraciones dominantes personales incluso, ¿no? Y ellos también hablan de otro tipo de narraciones, las narraciones alternativas, que son las que liberan a la persona.
Entonces, en terapia, desde el modelo narrativo, lo que se busca es descubrir con el otro, en colaboración con el otro, en diálogo con el otro y en co-construcción con el otro, estas alternativas, estas narraciones y discursos alternativos liberadores. Para ellos, el problema es visto como nocivo, como opresivo para el sistema familiar, para el sistema pareja, para el individuo. Hay herramientas que ellos proponen que son fundamentales en este modelo, como les decía, las preguntas y la externalización. O sea, más que técnicas específicas que yo puedo utilizar en un momento dado en el proceso, ellos hablan de intervenciones a través de preguntas y externalizaciones. ¿Por qué también? Porque muchas veces la técnica lo que hace es llenar ciertos espacios de incomodidad en la relación terapeuta-paciente o consultante en este caso. Es decir, no sé qué hacer, entonces cojo esta técnica y la pongo para ahí ya como que me salgo del asunto, ¿no es cierto? O no sé qué decir, entonces me ocurrió esta técnica y la pongo ahí, ¿no? O de pronto esos silencios que pueden ser incómodos y ahora no me dice nada, entonces cojo esta técnica y la utilizo. Entonces, más allá de eso está cómo yo intervengo con esta familia o esta persona o esta pareja a través de preguntas. Entonces, para los terapeutas narrativos, la terapia es una relación de colaboración entre los participantes. Rescata el significado que se atribuyen a los hechos. Es decir, ¿qué significado para ellos tiene este problema o esta situación o lo que les trae a consulta? El sentido que le dan al problema, la narrativa acerca del problema, el discurso narrativa alternativa, los recursos, las capacidades, es lo que se enfoca, o a lo que se enfoca este modelo. Los individuos cuentan su vida y a través de esta narración, de su historia, la estructuran y le dan un significado. Generalmente, una historia que representa una narración parcial de una experiencia de vida compleja se convierte en dominante y genera la identidad que el sujeto se atribuye. La persona está narrada por la cultura. Es importante esto desde este modelo, desde esta perspectiva y desde esta mirada. La persona está narrada desde la cultura y por otros elementos significativos. Y esto es lo que le hace auténtico. La persona se relata a sí misma la historia dominante que relatan los otros, o que le han relatado o que ha escuchado. Estas historias dominantes o estos discursos dominantes desde este modelo son los que de alguna manera ejercen un poder y una esclavitud desde esta perspectiva de estos dos autores. Entonces, algo que les comentaba como herramienta de intervención es la externalización, y vamos un poco a ver esto, ¿no? Antes de eso, el trabajo del terapeuta es un trabajo de no experto, lo que les decía, no da soluciones, no pretende dar significados desde su propia historia o narrativas del problema del consultante, pareja o familia. Hay algunas, me parece que son 5 etapas del proceso, según estos dos autores, y la primera es la que tiene que ver con las preguntas de conjunción. Entonces aquí les doy algunos ejemplos de preguntas que se pueden utilizar como herramientas de intervención, no tanto como técnica para el proceso de terapia. Entonces, por ejemplo, las preguntas de conjunción. Las preguntas de conjunción tienen que ver con conocer a las personas que llegan a la consulta, cómo se presentan a la consulta y también cómo se presentan de manera separada del problema. Es decir, cuando la persona llega a la consulta, llega ella y el problema son una sola cosa. La familia y el problema son una sola cosa. La pareja y el problema son una sola cosa. Entonces, a través de las preguntas de conjunción lo que se hace es empezar a ver al problema fuera de la persona, como una cosa externa. Una de las preguntas puede ser: ¿cómo piensa usted que esta situación, la que sea, ¿cierto?,
les afecta en este contexto y qué considera que esta familia podría hacer de distinto para resolverlo. Entonces, una pregunta que pone al problema fuera y al mismo tiempo busca recursos. Es decir, cuando le pregunto, ¿y qué considera que esta familia, que usted, que la pareja, que ustedes dos, podrían hacer de diferente para resolverlo? Cuando digo de diferente es para buscar recursos y para buscar alternativas que no tienen que ver con el problema. Otra puede ser, Juan, ¿usted qué ha hecho hasta el momento para resolver el problema que le trae el día de hoy acá? ¿Y qué se imagina usted que ha funcionado? O sea, de lo que usted ha hecho, ¿qué ha funcionado? Esa también puede ayudarnos a ver qué recursos o qué fortalezas la persona que tiene estas fortalezas y recursos, la familia o la pareja, o la comunidad, incluso un grupo, ha hecho para resolver, ha utilizado para resolver el problema. Otro punto de este proceso son las preguntas relativas al problema. El problema que les agobia, ¿qué ha hecho cada uno de ustedes para solucionarlo? ¿No? Esto ya va más enfocado incluso a las fortalezas. ¿Cómo se ha sentido usted respecto del problema? ¿Qué ha pensado sobre el problema? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pensado sobre la infidelidad? ¿Cómo describiría usted esto que les trae acá a consulta a los dos? ¿No? ¿Y qué ha hecho usted? ¿Qué han hecho cada uno para resolver, para manejarlo? ¿Qué ha hecho con esto? Otro punto importante del proceso, según estos autores, es hacer preguntas con influencia relativa, que ellos llaman. Por ejemplo, ¿qué significa para usted el problema que le trae a consulta el día de hoy? ¿Cómo ha influido el problema en la relación con su familia, etcétera? Cuando nosotros preguntamos o hacemos estas preguntas con influencia relativa, estamos buscando entender qué cosas las personas han hecho con el problema y también cómo este problema, digamos así, ha influido en varios aspectos de su vida relacional. Por ejemplo, en la relación con sus hijos, en la relación con su pareja, en la relación con otras personas en el trabajo, por ejemplo, con sus compañeros de trabajo, etc. Inclusive consigo mismo. ¿Cómo ha influido este problema en la relación que usted tiene consigo mismo? Con lo que usted siente, con sus emociones, por ejemplo. Otra pregunta que es importante podría hacerse, son solo preguntas guías. De estas preguntas se pueden generar otras más. De todo lo que usted ha hecho para terminar con el problema que le agobia, que le hace sufrir, qué sé yo, ¿qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? Otro punto es hacer preguntas que revelen los resultados únicos. Entonces, aquí es cuando nosotros podemos ir descubriendo lo novedoso, lo diferente, lo que no tiene que ver con el problema o la situación conflictiva que les trae. Entonces podemos preguntar, por ejemplo, ¿en qué momentos usted ha logrado vencer el problema? ¿En qué momentos? Detálleme, cuénteme, ¿cómo ha sido? ¿No es cierto? ¿En qué momentos? ¿Cuándo no se ha sentido triste o deprimido? Esta, por ejemplo, es una pregunta que ayuda cuando los consultantes vienen y dicen, bueno, el terapeuta pregunta, ¿qué le trae el día de hoy por acá? Es que me siento deprimido o soy inseguro. Una pregunta de externalización que tiene que ver con la excepción es preguntar, ¿y cuándo usted no se ha sentido deprimido? ¿En qué momentos usted no se ha sentido triste? ¿En qué momentos usted no se ha visto como una persona insegura, por ejemplo? Preguntas como, por ejemplo, Ana, ¿cómo logró controlar la ansiedad a medida que se acercaba a este extraño? Es una persona que tenía miedo de estar en la calle, de caminar en la calle, y gente extraña le daba terror y salía corriendo. Puede ser alguna situación anterior que vivió. Pero esta pregunta apunta a eso, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo logró usted controlar? ¿Qué cosas usted hizo para controlar esto? ¿No? Para manejarlo. ¿Cómo consiguió evitar salir corriendo? Que decía que salía corriendo. ¿Qué hizo? ¿Qué le ayudó en ese momento? ¿Qué le ayudó en el momento en que pudo manejar
su temor, por ejemplo, ¿no? Y la última parte del proceso, bueno, todas estas preguntas no es que se dan, digamos, en un orden estricto, se pueden ir generando, ¿no es cierto? Y se pueden ir realizando durante todo el proceso. Pero esta parte es muy importante porque aquí son las construcciones de historias alternativas. Entonces, ahora que usted ha logrado llegar a este punto en su vida, ¿qué otra cosa debería conocer de sí mismo? ¿Qué cambiaría en su comportamiento hacia sí mismo si conociera estos aspectos nuevos de usted, de su vida? ¿Qué historia quisiera usted contar de sí mismo o de sí misma? ¿Qué historia usted quiere contar de sí ahora? ¿Qué historia quisiera contar de sí mismo? Luego tenemos el modelo generativo y la práctica conversacional. Yo solo les digo a ustedes, esta es una mirada más, es una mirada diferente, es una forma de hacer terapia distinta, ¿no? Y yo creo que tiene sus aportes y sus características positivas. Este modelo es más de un modelo que viene del construccionismo social y sus exponentes básicos son Kenneth Gergen, Sheila McNamee, Arlene Anderson, que estuvo hace poco aquí, Tom Andersen, Lynn Hoffman, Edgardo Morales, Dora Fried, Diego Tapia y Maritza Crespo. Estos dos últimos son los que trabajan desde este modelo aquí en el Ecuador, los dos únicos. Entonces, ¿cuáles son las competencias del modelo del terapeuta generativo? Es importante aprender a descubrir lo diferente en lo habitual y en las fluctuaciones. No nos quedamos con lo mismo, no es más de lo mismo la terapia. La terapia tiene que ser algo diferente. Ayudar a escuchar, de lo dicho lo que no es escuchado. Es decir, en el discurso, en el contenido escuchamos muchas cosas, pero también escuchamos lo que no dicen. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que no están diciendo, pero que al mismo tiempo lo dicen en el discurso. Ayudar a ver de lo visto lo que no es mirado. Ayudar a enunciar respuestas nuevas o alternativas. Ayudar a reconocer las alternativas existentes y emergentes, a partir de ellas imaginar escenarios futuros, posibles, y apreciar lo positivo, no quedarnos con lo que no funciona, con el diagnóstico, con lo que está mal, digamos, o con la enfermedad. Entonces aquí tenemos preguntas generativas importantes que nos ayudan a crear diálogos nuevos, a ver posibilidades, a ver oportunidades diferentes al problema. Desde este modelo se evitan diagnósticos, también se evitan metas y estrategias para alcanzar metas. Es decir, el terapeuta puede decir, esta situación va por aquí, me voy a plantear esta meta, mi hipótesis o mis hipótesis son estas y por aquí va el proceso. No es así. Desde este modelo el terapeuta no marca nada. Son los consultantes los que guían el proceso terapéutico. Se podría decir que la técnica, si es que vamos a hablar de un poco de técnica, del terapeuta es su capacidad para mantener abierta la conversación entre las partes. Es el diálogo. Este es un modelo dialógico que llaman ellos, ¿no? Abierto siempre el espacio de conversación y de diálogo. El consultante puede decir y pensar lo que aún no se ha dicho ni pensado acerca de su historia personal. Por lo tanto, aquí el uso del lenguaje referido a los problemas es lo que constituye a los sistemas, es lo que le dan forma al sistema, lo que estructura el sistema. Según Gadamer, de 1960, él decía esto, y me parece importante como nombrar lo que él dijo. El terapeuta, entre comillas, el terapeuta se implica junto a su interlocutor en la definición interpretativa del material de la sesión. Es decir, el terapeuta no es el que interpreta o da significados o entiende todo lo que el sistema trae. El sistema es el que empieza a indicarle al terapeuta por dónde va el asunto. Es diferente. Y eso se alcanza a través del diálogo y la conversación, de co-construcción, de posibilidades, de alternativas y de historias.
Entonces aquí la historia del consultante y de los consultantes, pues en la familia, la pareja, es la base del proceso, es lo que me trae. La curiosidad respetuosa. El terapeuta tiene que ser, digamos, tiene que tener una cualidad. Una de ellas es muchas cualidades diría yo, una de ellas es la creatividad. Y también la curiosidad respetuosa, es decir, yo estoy en una postura de curiosidad frente a lo que me trae el otro, frente al discurso del otro, frente a la narrativa del otro, y empiezo a preguntar desde mi curiosidad respetuosa lo que para el otro significa el sufrimiento que trae a consulta, más allá de las hipótesis que yo pueda formarme en mi cabeza. Entonces se toma en cuenta a la persona que viene a consulta, a la familia que viene a consulta, a la pareja que viene a consulta, como la protagonista de la escritura de su propia historia. La escucha es activa, es respetuosa y es responsable. El terapeuta no entiende demasiado rápido. O sea, no es que yo ya sé, por ahí va el asunto y vamos a hacer esto, ¿no? No es el experto. El terapeuta tiene un marco teórico, ¿no es cierto? O sea, nosotros sabemos, hemos estudiado, pero no quiere decir que debemos imponer el saber académico a la familia que busca ayuda, o a la persona que busca ayuda, o a la pareja que busca ayuda. Tenemos que co-construir con el otro y buscar alternativas de conjunto y entender lo que está pasando. El terapeuta también mantiene un diálogo con el otro, los otros, pero también un diálogo interno. Es decir, esta persona está diciendo algunas cosas sobre tal tema. Yo estoy pensando sobre lo que el otro dice. Entonces puedo decir, mire, mientras yo escuchaba de usted esto, yo pensaba esto. ¿Qué le parece a usted lo que yo pensaba? Por ejemplo. O cuando usted relataba o narraba esta situación, yo me imaginaba, a medida que usted lo relataba, yo iba imaginando lo que usted relataba. Y me imaginaba tal cosa. ¿Qué piensa usted sobre lo que yo me estoy imaginando? Pregunto. Otra cosa puede ser, por ejemplo, el terapeuta puede hacer alguna intervención y dialoga con el otro y habla. Y de pronto el otro está escuchando. Termina de hablar el terapeuta y le pregunta, mientras yo estaba hablando de esto, ¿qué pensaba usted sobre lo que yo estaba diciendo? Estos son los diálogos internos, que tienen mucho que ver con lo que no se dice en terapia, y por eso es importante preguntar. O también, mientras yo estaba diciendo esto, ¿cómo se sentía usted, por ejemplo? Otra cosa importante como herramienta de intervención es una postura reflexiva. Yo reflexiono sobre lo que el otro me dice o cuenta en consulta, o comenta o conversa. Y el otro reflexiona también sobre lo que yo hablo, o digo, o converso, o comento, o dialogo. Entonces el enfoque de este modelo generativo es generar a través de un espacio dialógico, conversacional, un tiempo y un espacio de creación y co-creación entre los participantes. Aquí se ve a los otros como participantes dentro del proceso, no como pacientes. Se trabajan los recursos a través de estas preguntas y empezamos ahorita, por ejemplo, a ver un tipo de preguntas que nos ayudarían a identificar y descubrir posibilidades generativas para ver recursos propios y de los otros. Entonces podemos, como preguntas guías, podríamos preguntar ¿qué nuevas posibilidades tuvieron lugar o podrían considerar frente a los desafíos que están enfrentando de acuerdo a la problemática, ¿no? ¿Qué soluciones imaginan? Se habla mucho, se trabaja mucho con el tema de la imaginación. ¿Cuáles de ellas podrían contribuir y de qué manera? Si se implementan estas posibilidades que ustedes mencionan, en esta situación que ustedes enfrentan,
¿Qué cambios creen ustedes que van a producir estas posibilidades? La última, para ir más allá. ¿Qué futuro podrían construir de aquí en adelante? ¿Cuáles de ellas contribuyen y cómo lo hacen? Estas son preguntas para identificar posibilidades. Otras que sirven para encuadrar caminos y posibles perspectivas de emergentes, es decir, ¿qué caminos abrirían las posibilidades que están considerando? Estas son las soluciones o posibilidades que ustedes plantean o que hemos planteado hasta el momento. ¿Qué caminos creen ustedes que podrían abrirse frente a estas posibilidades y qué aportarían? Y en familia, por ejemplo, ¿y cómo cada uno de ustedes podría participar para avanzar? ¿Cómo podrían construir conjuntamente aquello que tratan de hacer? ¿Qué futuro a ustedes dos que son pareja les gustaría construir de aquí en adelante? ¿Y qué soluciones imaginan? Otras facilitan el reconocimiento del otro y la constitución de un grupo colaborativo. A ver, ¿con qué cuenta? ¿Qué le permite o permitió sobrevivir hasta este momento? Por ejemplo, en casos de abuso sexual podemos preguntar, bueno, después de reflexionar y conversar, ¿no es cierto? Podemos preguntar, bueno, ¿qué le ayudó a usted? ¿Qué le permitió a usted sobrevivir de este abuso? Porque todos tenemos recursos y fortalezas. No nos quedamos con la victimización y el abuso, vamos más allá. ¿Qué aportaron o aportan las otras personas? ¿Qué aporta usted a los otros cuando hablamos en familia, por ejemplo? ¿Qué nota diferente en las propuestas que permitiría avanzar? ¿Qué le permitirían avanzar? En familia podemos preguntar, en qué momento usted se sintió escuchado por su pareja? O a un adolescente, ¿en qué momentos de esta conversación que hemos tenido hoy tú te sentiste escuchado por tu papá, por tu mamá? ¿Y en qué nuevas situaciones se encontró usted involucrado? ¿Qué escuchó decir al otro? A veces, hablando en familia, el papá habla, la mamá habla, y podemos preguntar al padre, por ejemplo, ¿qué escuchó decir usted a su esposa? ¿Cómo usted se percibió que se sentía el otro, su esposa, su hijo? ¿En qué aspectos de la conversación y en esos momentos usted se sintió escuchado? Otra forma es incrementar la solidaridad y la conciencia de colaboración. ¿De qué manera beneficiarían a los participantes, al grupo y a la comunidad las nuevas posibilidades que están explorando? ¿Cómo se beneficiarían ustedes de esto? ¿De qué nuevas maneras podrían conversar entre ustedes y con otros para que este proceso resulte productivo? Por ejemplo, ¿no? Estas preguntas son importantes, son las preguntas a futuro. ¿Cómo podría usted imaginar un futuro? A ver, usted, padre, ¿cómo podría usted imaginar un futuro para la familia? O para la relación de ustedes dos que son pareja. O usted, ¿cómo imagina usted su futuro? ¿O cómo podría imaginarlo? ¿Cuáles son los pasos que podrían conducirlo? ¿Cuáles han sido sus fortalezas y recursos que le han ayudado a seguir adelante? ¿Cómo podría expandirlos? Es decir, ¿cómo mejorarlos, ¿no es cierto? Se pueden utilizar también preguntas circulares y también se utilizan mucho las metáforas para trabajar con los consultantes. Entonces, las preguntas circulares abren posibilidades, así como las generativas. Estas preguntas son solo preguntas guías para el terapeuta de cómo se pregunta, dependiendo de las circunstancias que nos trae el consultante o la familia o la pareja. Entonces, las preguntas circulares ayudan mucho a abrir posibilidades, y aquí sí quiero que me ayuden con un ejemplo. Dos personas que quieran venir acá. Solo dos, nadie más. A ver, entonces a dedo, por favor. Y, por favor, ven. ¿Cómo se llaman? Cristian. Andrea. Ya. Entonces vamos a hacer un ejemplo así como muy básico de una pregunta circular. Cristian
Cristian y Andrea. Entonces yo le voy a preguntar a Cristian. Supongamos que vamos a hacerlo así. A ver, Cristian, ¿qué imaginas tú que pensaba Andrea al venir acá, viniendo para acá? Me imagino yo que Andrea vino acá para aprender más acerca del tema que está aquí diciendo usted. Ya. Ahora tú vas a hacer, Andrea, una pregunta sobre mí. Entonces la pregunta circular incluye, ¿no es cierto?, al otro. Entonces tú me vas a incluir a mí a través de Andrea. Entonces tú le vas a preguntar a Andrea algo sobre mí. ¿Qué te imaginas? ¿Qué piensas? ¿Qué crees tú que significaría? Puedes preguntar así. Andrea, ¿qué te imaginarías que la doctora imparte aquí a nosotros? Algo que tenga que ver con emociones. ¿Qué te imaginas tú que? ¿Qué te imaginas tú que la doctora siente al impartir conocimientos a todos? Respóndele a él. Pero a él le respondes lo que tú te imaginas que él está preguntando, ¿no es cierto? Claro, o sea, yo pienso que la doctora al impartir conocimiento siente una satisfacción con todas las personas que ahora saben más. Gracias. Ahora vamos a imaginarnos, si tengo tiempito o no, ya no, ya. Vamos a imaginarnos que estamos en una familia, gracias. Ahora vamos con otro. A ver, necesito 2 papás y un hijo, rapidísimo. Gracias, por favor, pase. Sí, papá, mamá, ¿quién quiere ser madre? Nadie quiere ser madre. Madre. Padre soltero. A ver, una mamá rapidito, por favor. A ver, por favor. A ver, ¿cuál es su nombre? Me llamo José. José. Soy padre soltero. Supongamos que ustedes dos, hay un hijo o hija, una hija. Ya no soy soltero. Venga, ¿sí? A ver, ¿tu nombre es? Me llamo Maite. Maite y José. José y Ariana. Entonces, José, papá, Maite, la mamá y Ariana, la hija. Entonces, pónganse en círculo, pongamos que están sentados. Ya. O si quieren se sientan. Sí. Está bien, ya. Entonces ustedes vienen a la consulta porque la hija tiene 15 años y pasa mucho tiempo fuera de la casa con sus amigos. ¿Ya? Pero es evidente que hay un problema de pareja aquí. Y todo se está volcando hacia la situación. O sea, tú eres, digamos, a través de esta situación de salir mucho, de no obedecer, de estar casi fuera, acá se está volcando esta situación de dificultad de pareja. ¿Ya? Entonces ahora ustedes van a quejarse, ¿qué podemos hacer? Es un roleplay, ¿no es cierto? Van a quejarse del comportamiento de la hija, rapidito. No, ella es la hija. Tú eres la hija, ¿no? Sí, me confundí. Ya, tú eres la hija y ella es la mamá, ya me confundí. Ya. A ver, están en consulta, entonces yo estoy acá, ¿no es cierto? Como terapeuta, entonces yo les pregunto, ¿qué les trae el día de hoy por acá? Ya, doctora, es que la niña no pasa en la casa y ya no sabemos qué hacer y el problema es que yo no puedo hablar con mi esposa, no sé por qué es mi esposa, pero no puedo hablar. Ya. Sí, tú eres la esposa. Y nunca está en la casa, entonces es como súper complicado porque no hay cómo hablar de nada. Ya. Bueno, ¿y usted, señora, qué piensa sobre lo que su esposo dice? Doctor, es que él no habla, él no dice nunca nada, yo solito me tengo que pelear con ella, tengo que hacer todo en la casa, él está siempre ausente, yo ya no sé qué hacer con ella tampoco nunca está, yo siempre estoy sola. Escucho que hay como muchas quejas entre ustedes, ¿no? Como que, no sé, ¿cómo se siente usted con lo que usted está comentando ahorita? No, doctora, ¿cómo va a sentir? Me siento abandonada, me siento triste, me siento sola, nunca está mi hija, nunca está mi marido, yo no puedo confiar en nadie. Como es rápido el asunto, vamos a hacer una pregunta circular. Entonces yo le digo, señora Ariana,
Ariana, dígame, yo quisiera saber algo. ¿Me podría decir cómo cree usted que su esposo, Juan, que José, su esposo, se siente en esta situación que está ocurriendo con la familia? No sé, doctora, yo creo que él está enojado, siempre está enojado todo el tiempo. Ya. Usted acaba de escuchar eso de su esposa. ¿Qué piensa sobre lo que su esposa acaba de decir? Yo creo que Dan no valora el esfuerzo que hago al trabajar todo el día y que no considera que por eso no estoy en la casa. Perfecto, bien, gracias. Maite, yo no he escuchado, hemos escuchado, yo me involucro en el proceso y no estoy afuera, tampoco soy parte de la familia, ¿no? Hemos escuchado aquí lo que papá y mamá piensan sobre algunas cosas que están ocurriendo en casa o en la familia. ¿Qué piensas tú sobre lo que dicen tus padres? Yo no sé, yo pienso que se amargan la vida y no me dejan vivir a mí en paz. Porque yo solamente quiero salir de la casa porque se pasan peleando como perros y gatos, entonces... Vamos cortando por el tiempo. O sea, no es así, es por el tiempo. Te digo, Maite. No es así. Maite, y tú sales bastante, entiendo. ¿De casa es así? No, pues, Nunca le digo, tú estás saliendo mucho. No, porque esa es mi significación, mi esquema. Eso no lo puedo, es mío. Yo tengo que entender lo que está pasando. Y esto es un ejercicio cortito para empezar a entender lo que pasa. Entonces, Maite, ya, pregunta a papá. Esto es importante, verán, cuando trabajen con familias. José, no. José, ¿qué se imagina usted que su hija, no digo Maite, que su hija, Maite, necesita de usted? tiempo y hablar. Cuando usted dice tiempo, ¿qué significa? Verán que él dice tiempo, entonces yo pensé, tiene que pasar más tiempo. No. Tengo que repreguntar. El modelo generativo nos ayuda a repreguntar y repreguntar y reflexionar. ¿Qué significa tiempo? Como compartir espacios con ella dentro de la casa. Perfecto, gracias. Ariana, ¿qué se imagina usted que su hija Maite necesita de usted? No sé, doctora, yo le he dado todo. Si ella se cierra, porque así hay, ¿no es cierto? Yo le puedo decir, le he dado todo, parafraseo, otra forma de intervención. Le ha dado todo. ¿Qué significa eso? Le doy la casa, le doy cariño. Un aplauso, por favor. No me quedo con lo que dicen. Pregunto y repregunto. No me quedo con el significado que yo doy. Gracias. A continuación tenemos a la Magíster Mayra Velastegui Villamarín, psicóloga clínica por la Universidad Central del Ecuador, magíster en psicoterapia integrativa por la Universidad de La Soya, actual coordinadora de la carrera de Psicología Clínica y docente de la Facultad de Psicología de la PUC. Consulta privada en psicoterapia integrativa focalizada en la personalidad. Un aplauso, por favor. Muy buenos días y realmente felicitaciones al grupo de la EPS por generar estos espacios para que todos podamos participar y hablar desde un contexto en el que nos permitamos compartir determinada información que esperamos pueda ser válido para todo lo que ustedes están mencionando. Ciertamente la temática que nos había planteado el simposio era técnicas en psicoterapia. Sin embargo, de eso creo que es pertinente que nosotros consideremos un detalle básico, y es que trabajar en técnicas es simplemente el hecho de generar un elemento dentro del proceso. El proceso psicoterapéutico es lo que en realidad nosotros debemos considerar como una posibilidad en la que se van a movilizar elementos. No es solamente la técnica por la técnica, sino es el contexto terapéutico
en conjunto lo que nosotros debemos tomar en consideración para poder en este caso hacer frente a la conflictiva, malestar, sufrimiento que el paciente puede experimentar. Brevemente, desde el modelo integrativo focalizado en la personalidad, quiero que podamos conceptualizar algunos elementos. El modelo integrativo está estructurado por estas bases teóricas que ustedes pueden apreciar acá. Desde el contexto filosófico, el modelo focalizado en la personalidad apunta hacia el humanismo como una forma filosófica de entender al ser humano. Desde el contexto epistemológico trabajamos precisamente sobre el constructivismo moderado, es decir, apreciamos al sujeto desde una condición en la que él es constructor, observador de su propia realidad y que obviamente las experiencias que él va adquiriendo permanentemente le van generando experiencias de bienestar o de sufrimiento. En el contexto teórico nosotros trabajamos sobre la personalidad como el eje que nos permite identificar las formas de intervención que nosotros vamos a tener con el paciente, así como entender su dinámica, así como entender el cómo el paciente se enfrenta a los conflictos, el cómo el paciente se enfrenta a las condiciones de sufrimiento que puede estar atravesando. Y finalmente el contexto práctico. Quiero anticiparme en mencionarles que el modelo focalizado en la personalidad no crea estrategias o dispositivos o no crea en este caso técnicas. Las técnicas que el modelo integrativo utiliza provienen de los demás enfoques, considerando en este caso el eje teórico que es precisamente la personalidad. Cuando nosotros hablamos de personalidad, consideramos precisamente que es una estructura dinámicamente integrada de factores biológicos, psicológicos y socioculturales que establecen en cada ser humano un modo de percibir, sentir, actuar y pensar que le otorga una condición muy singular y particular. Es así como nosotros establecemos la condición de personalidad y son cada uno de estos factores los que vamos reconociendo para hacer intervención con el paciente. Estos elementos son los que vamos analizando desde sus experiencias tempranas, todo el desarrollo vital, para entender al paciente cómo está conceptualizando o cómo él está generando una vivencia de ese malestar o de ese sufrimiento. Este concepto nos permite entender desde un contexto biopsicosociocultural el desarrollo de cada persona y de la misma manera poder entender cómo vamos nosotros a promover un plan de intervención o estrategias de intervención para poder actuar sobre este contexto precisamente de su personalidad. El modelo focalizado en la personalidad, como ustedes pudieron apreciar en el concepto, precisamente toma en consideración lo biológico, lo sociocultural y lo psicológico como elementos que nos permiten entender la dinámica del ser humano. Son todos estos componentes los que nos permiten, en este caso, reconocer qué factores pueden estar interfiriendo o convirtiéndose en factor predisponente, desencadenante o mantenedor de la experiencia de sufrimiento o de malestar. Son estos tres aspectos los que nosotros vamos evaluando permanentemente durante el proceso, lo cual en este contexto nos permite entender esa dinámica de el sufrimiento o el conflicto que la persona puede estar experimentando. Para que nosotros podamos trabajar desde la personalidad, asumimos a la personalidad desde estos cuatro componentes. Consideramos que todos los seres humanos poseemos estos componentes: afectivo, cognitivo, comportamental y relacional. A partir de esta concepción es que nosotros empezamos a reconocer los estilos de personalidad que cada sujeto puede tener. Aún así, quiero comentarles algo. Si bien es cierto, todos los seres humanos poseemos estos componentes, habrá uno de ellos que resulta más predominante en cada persona. Y a partir de esa predominancia, nosotros podemos reconocer su estructura de personalidad. Por ejemplo, en las personalidades afectivas, nosotros identificamos a las personalidades histriónicas y ciclotímicas. En las personalidades en las personalidades cognitivas, reconocemos a las personalidades paranoides y anancásticas. Y en las personalidades comportamentales está la personalidad impulsiva, y en las personalidades relacionales o de interpersonales está precisamente la personalidad evitativa, dependiente y esquizoide. Estas personalidades nos permite de alguna forma reconocer cómo el sujeto puede enfrentarse a las condiciones por las que él puede estar ocurriendo y vivenciando una experiencia de sufrimiento. Una vez que nosotros evaluamos, reconocemos todo ese dinamismo en su estructura de personalidad, podemos identificar
qué contextos o qué condiciones nos permitirán abordarle a esta persona y cómo va a ser el manejo acorde a su estructura de personalidad. En la lámina inicial que nosotros veíamos, apreciábamos precisamente la base filosófica, la base epistemológica, la base teórica. Dentro de la base teórica nosotros hablamos de un contexto metodológico para poder hacer la intervención con nuestro paciente. Y dentro de nuestro proceso psicoterapéutico nosotros nos remitimos al reconocimiento de estas 5 etapas que nos permiten precisamente promover un reconocimiento de condiciones particulares en cada uno de los sujetos y desde esa propia experiencia entender cómo el sujeto está construyendo su sufrimiento y cómo el sujeto está construyendo las posibilidades de afrontar cada uno de los problemas. Estas son las etapas por las que el modelo integrativo atraviesa precisamente el proceso de ayuda psicológica y vamos entendiendo cada una de estas etapas de tal manera que el paciente indiscutiblemente, no es que le decimos a nuestro paciente primera etapa del proceso, segunda etapa del proceso, no hablamos en ese contexto, sino más bien tratamos de entender precisamente nosotros como terapeutas cómo va evolucionando el proceso de tal manera que si el paciente reconoce que está avanzando o está estancándose en el proceso, nosotros vamos evidenciando cuáles pueden ser los elementos que están frenando el avance o que probablemente pueden estar estimulando un progreso de pronto más acelerado en su reconstrucción con respecto al sufrimiento que puede estar atravesando. Precisamente en la tercera etapa nosotros hablamos de una planificación del proceso. Esta planificación del proceso nos permite señalar plenamente cuáles son los objetivos que el paciente, la familia o los involucrados dentro del conflicto, de la condición del sufrimiento de la persona, cómo se están estableciendo esos objetivos, cuáles son los objetivos que ellos quieren cumplir a partir de este proceso. Una vez que señalamos estos objetivos, nos permitimos ayudarle al paciente a evaluar su propio proceso de psicoterapia. Es decir, con cada uno de los pacientes hacemos un análisis de cómo ha ido evolucionando su proceso a partir del cumplimiento o estancamiento de los objetivos que el paciente ha conseguido establecer. Luego de esos objetivos señalamos precisamente a partir de estos objetivos qué técnicas pudieran ser utilizadas precisamente para promover cambio, modificación, reorganización, resignificación en cuanto a la experiencia de malestar que la persona puede estar atravesando. En esta pirámide que ustedes aprecian acá, nosotros podemos identificar precisamente cómo vamos trabajando el reconocimiento de la experiencia de sufrimiento que el paciente puede estar presentando. Hablamos nosotros desde un contexto de intervención desde 2 modalidades, desde el asesoramiento y desde la psicoterapia. Trabajamos en asesoramiento cuando hacemos un reconocimiento de existencia de conflictos en la persona y trabajamos desde la psicoterapia cuando se identifica precisamente trastornos que el paciente pudiera estar atravesando. Desde los objetivos de asesoramiento nosotros establecemos una formulación del problema y sobre ese problema vamos a identificar cuáles pueden ser las técnicas que podemos reconocer. Asimismo, cuando nosotros vamos a trabajar exclusivamente sobre objetivos sintomáticos, reconocemos cuál es la demanda que el paciente tiene. Muy probablemente tu paciente se acerca a consulta y te dice, tengo cefalea, tengo insomnio, tengo de pronto ansiedad. Esos son los signos y síntomas que el paciente necesita en este caso suprimir. Y vamos reconociendo cuál es la demanda del paciente y a partir de eso formulamos igualmente el trastorno o problema y en función de esa formulación se trabajarán o se identificarán las técnicas. Pero lo que sí es importante reconocer que todo está cursado transversalmente por el reconocimiento del dinamismo de su personalidad. Cómo su personalidad está identificando, reconociendo o manteniendo un problema. Y finalmente, consideramos que el trabajo sobre la personalidad es uno de los procesos mucho más complejos en los que se necesita mayor tiempo de intervención y lo que es más necesario, ayudarle al paciente a reconocer cómo durante todo su desarrollo vital probablemente generó estructuras muy rígidas de su personalidad que probablemente le están generando algún tipo de alteración, trastorno o alguna experiencia de sufrimiento. Sobre esa estructura de personalidad, cuando sabemos que es preciso modificar o cambiar,
hablo de un detalle, no es que nosotros vamos a convertir a una personalidad afectiva en una personalidad comportamental, es decir, no es que un histriónico se cambia a paranoide o viceversa. Se van flexibilizando rasgos, se van flexibilizando y reconociendo estructuras que pueden estar generando experiencias de sufrimiento para las personas. Eso es algo que de pronto genera mucha duda. Es como, ¿va a cambiar de personalidad? ¿Voy a dejar de ser este tipo de persona para convertirme en otra? No, es simplemente la condición de entender cómo esa estructura de personalidad ha generado algún tipo de sufrimiento o de malestar en cada uno de nosotros. Posterior a este análisis que nosotros hacemos, vamos estableciendo objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que desde el asesoramiento nosotros reconocemos? No son los únicos objetivos, pero sí podemos suponer que estos objetivos que ustedes aprecian acá engloban un sinnúmero de condiciones que puede estar atravesando un sujeto. Cuando nosotros vamos a trabajar desde el asesoramiento, reconocemos estos objetivos sobre los que nosotros vamos a promover otro tipo de, si ustedes quieren, objetivos específicos por parte del paciente. Hablamos de un objetivo general en el hecho de resolver conflictos, en este caso intrapersonales, es decir, conflictos que el sujeto está experimentando a partir de una frustración. Y hablamos de conflictos interpersonales cuando el sujeto genera conflictos entre dos o más personas. Así también los objetivos de asesoramiento nos permiten, en este caso, reconocer o identificar que podemos trabajar sobre la promoción del desarrollo personal. ¿A través de qué? A través de programas que se especifican en temas como la asertividad, la resiliencia, la autoestima, que de alguna manera promueven el reconocimiento del propio sujeto, de sus habilidades y de sus capacidades. Estos son los objetivos que nosotros trabajamos, en cambio, desde el contexto de lo sintomático. Hablamos de, cuando se aprecia objetivos sintomáticos, hablamos de trabajar sobre un apoyo emocional, disminuir o eliminar los síntomas específicos que el paciente pueda mostrar o pueda reconocer. Hablamos de una disminución o eliminación de conductas o problemas que puedan estar generando una desadaptación en la persona, y así también como parte de los objetivos sintomáticos el asimilar o el reconocer conductas que puedan representar una condición de mayor adaptación. Y en el contexto de la personalidad nosotros trabajamos sobre estos objetivos. Estos son los objetivos que en cambio van vinculados hacia el reconocimiento o reorganización o resignificación de esta estructura que probablemente está generando experiencia de sufrimiento. Cuando hablamos de los objetivos orientados a la personalidad, hablamos precisamente de promover el awareness. ¿A qué hace referencia este promover el awareness? Precisamente en un reconocimiento de todos los elementos o contextos externos a la persona. Es decir, cómo en realidad el ambiente, el contexto puede o no puede estar influenciando en el comportamiento de la persona. Es decir, trabajar sobre esta condición de un manejo adecuado del locus de control que la persona pueda tener. Estimular el insight, en cambio, es estimular esta condición personal, es ese darse cuenta de lo que el sujeto puede estar viviendo o teniendo como una experiencia de sufrimiento o malestar. Hablamos de flexibilizar rasgos de personalidad. Lo que les decía, muy probablemente la experiencia de un trastorno de personalidad genera sufrimiento en principio hacia las otras personas y posteriormente hacia el propio sujeto. Bajo este contexto, nosotros reconocemos cuáles de estos rasgos de personalidad pueden estar generando mayor malestar en la persona y empezamos a flexibilizar esos rasgos de personalidad. También se trabaja sobre la reelaboración cognitiva de experiencias pasadas, es decir, cómo estos esquemas o creencias que el sujeto ha tenido durante el desarrollo de su vida han generado probablemente una condición en la que su pensamiento ya le está generando una experiencia de sufrimiento y el propio paciente se va dando cuenta de esa experiencia cuando entra en un proceso de comparación con las demás personas. Y también hablamos sobre como objetivo de la personalidad, trabajar precisamente sobre la optimización de rasgos de personalidad. De acuerdo a cada estructura de personalidad, de acuerdo a cada estilo de personalidad, vamos nosotros a reconocer que muchos de los rasgos que el paciente puede poseer efectivamente podrían ser optimizados.
Y en función de estos objetivos, de los cuales les hablaba hace un momento, se van estableciendo técnicas. Y estas son las técnicas que nosotros vamos a trabajar desde estos 3 niveles de intervención que nosotros tenemos en función de los objetivos que nos planteamos. Cuando hablamos de técnicas de asesoramiento, estas técnicas se enfocan precisamente a la resolución de problemas intra e interpersonales y obviamente a la modificación de actitudes. ¿Cómo nosotros vamos a seleccionar las técnicas? Estas son las técnicas macro que nosotros podemos encontrar y obviamente desde cada modelo, ya sea del modelo gestáltico, desde el modelo sistémico, desde el psicodrama, empezamos a reconocer técnicas o estrategias que nos permitan efectivamente hacer una intervención con el paciente. Pero aquí viene en este contexto el cómo nosotros vamos a seleccionar o a identificar las técnicas. Todo esto parte de cómo esa estructura de personalidad va a responder precisamente a un tipo de técnica o no. Ese es el análisis en el cual nosotros nos sujetamos permanentemente en el hecho de reconocer qué técnicas nosotros podemos trabajar en esa estructura de personalidad. Pero como les digo, aquí estamos haciendo referencia a las técnicas macro que nosotros podemos reconocer desde los distintos enfoques psicológicos. En cuanto que las técnicas sintomáticas precisamente generan modificación o cambio, pero exclusivamente a partir del síntoma. Nosotros no podemos suponer o considerar que con estas técnicas que ustedes están evidenciando acá, el paciente ha resuelto el conflicto. Lo que se ha suprimido es el síntoma que el paciente ha develado desde el primer momento. ¿Cuáles son las técnicas que nosotros podemos utilizar? Hablamos de técnicas como el relajamiento muscular, el relajamiento con visualización, técnicas sugestivas en vigilia, técnicas sugestivas en sueño sugerido y procedimientos conductuales. De hecho, estas técnicas igualmente serán reconocidas en función y aplicadas, desde luego, en función de esa estructura de personalidad que nos permite a nosotros como terapeutas integrativos dar cuenta de que el paciente va a tener una recepción pertinente hacia esa técnica o que probablemente el paciente sí está enfrentándose de manera apropiada a su problema a través de la técnica que nosotros hemos escogido o seleccionado. Es importante también tomar en consideración que cada una de estas técnicas son conocidas por el paciente a través de una psicoeducación previa que nosotros hacemos sobre la técnica que vamos a utilizar, ayudándole al paciente precisamente a que pueda, en este caso, darse cuenta de cómo él va a vivenciar la técnica y cómo él tiene que aportar significativamente para que en realidad el proceso o la diferencia entre la experiencia de sufrimiento y una reelaboración de esa experiencia le va a hacer vivir de un modo completamente diferente. El propio paciente se apropia de la técnica, el propio paciente se apropia de cómo esto empieza a ser parte de su cotidianidad. Es precisamente por esta situación que el paciente no ve la técnica por la técnica, sino el mismo paciente empieza a reconocer que esto es una herramienta, una estrategia que surge desde su propio recurso, desde su propio estilo, inclusive para afrontar los conflictos o problemas. En cambio, estas son las técnicas que nos permiten trabajar la estructura de personalidad, los procedimientos cognitivos, los procedimientos constructivistas. Hablamos de técnicas retrospectivas, hablamos de técnicas de análisis de significados y hablamos de técnicas que nos permitan promover un análisis de rasgos de personalidad. Cada una de estas técnicas, vuelvo a mencionarles, parten desde un contexto macro. No son las técnicas específicas, porque dentro de cada una de ellas nosotros vamos a encontrar determinadas formas de intervención que vamos a tener con los pacientes. Y de hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de los procedimientos cognitivos, hacemos uso de las propuestas que Ellis y Beck tienen con respecto al trabajo desde el modelo cognitivo, haciendo uso precisamente de los esquemas como ellos hacen intervención. Indiscutiblemente, identificar, entender la dinámica de cada uno de nuestros pacientes nos permitirá reconocer el uso de cualquiera de estos procedimientos. Solamente de forma rápida, estas son las técnicas que nosotros, por ejemplo, podemos utilizarlas para el trabajo desde el asesoramiento. Trabajamos sobre las reacciones a la frustración y reconocemos los diferentes tipos de adaptación. Hablamos de técnicas como la conducta de resolución de problemas, la conducta persistente o la conducta sustitutiva.
Estas son técnicas específicas que nosotros los abordamos desde el asesoramiento. Y obviamente trabajamos en técnicas que nos permiten generar formas adaptativas orientadas a la defensa con un previo reconocimiento, en este caso, en principio, de estos dos componentes. Cuando nosotros vamos a trabajar sobre las formas adaptativas orientadas a la defensa, reconocemos cuáles son los mecanismos de agresión que el paciente o la persona puede estar utilizando para resolver el problema, y así también reconocemos los mecanismos de defensa que el paciente puede estar en ese momento teniendo. Algunos de ustedes conocerán cuál es la conducta de resolución de problemas. Los componentes que nosotros tenemos aquí hablan de la técnica, solamente como para que ustedes puedan apreciar. En el relajamiento muscular, solamente como ejemplo, cómo nosotros vamos reconociendo precisamente el tema de las diferentes formas de trabajar en relajamiento muscular, cómo nosotros utilizamos en función de la condición del paciente. Así también las técnicas sugestivas, cómo nosotros vamos apreciando esas técnicas sugestivas de acuerdo a las necesidades que el paciente puede estar teniendo en ese momento. De igual manera, los procedimientos, como les decía, los procedimientos para influir en la personalidad parten de los procedimientos cognitivos, de acuerdo a lo que Ellis y Beck plantean. Se ejecutan autorregistros y obviamente en este modelo cognitivo, a través del uso de estas técnicas, se requiere una actitud mucho más complementaria. Las ideas que se proponen desde los pensamientos racionales o irracionales para ayudar al paciente a entrar en un contexto de mayor entendimiento de su propia realidad. Insisto en un detalle, todo esto se marca en función precisamente de esa estructura de personalidad para poder abordar a la persona. Es lo que nosotros vamos a requerir durante todo nuestro proceso de ayuda psicológica, como el paciente tiene determinadas condiciones particulares de su estructura de personalidad que le permitirán en este caso enfrentar cada uno de los conflictos o de los problemas. Creo que es de eso lo que quería compartir brevemente con ustedes, a partir de cómo desde el modelo integrativo nosotros trabajamos con los pacientes. Bueno, acá tenía una viñeta de un cuadro clínico y quería mostrarles un poco a partir de este cuadro clínico, cómo es que nosotros vamos trabajando precisamente el reconocimiento de las estrategias o técnicas. Brevemente, esta es una paciente que tiene un trastorno disociativo. Si bien es cierto, el modelo focalizado en la personalidad no etiqueta, no diagnostica, pero sí hacemos uso de los clasificadores para poder generar un proceso de interrelación profesional, más no a partir del diagnóstico generar un tratamiento. El diagnóstico simplemente se queda en esa categoría de relación interprofesional. Pero a partir de eso nosotros entendemos precisamente cómo se ha estructurado el trastorno en la persona. Y posterior a eso hablamos desde la experiencia particular del paciente, cómo percibe, cómo vive esa experiencia de sufrimiento, de malestar, y en función de esta experiencia vamos haciendo una selección de técnicas. Esta persona que es producto de esta viñeta que ustedes ven acá, tiene este trastorno, tiene una estructura de personalidad histriónica, y sobre esta personalidad, los procedimientos que se utilizaron para poder trabajar esta experiencia de sufrimiento que estaba viviendo fueron vinculados precisamente a los procedimientos sugestivos. Su personalidad como tal, al ser sugestionable, influenciable, permitió que a través de los procedimientos sugestivos inicialmente nos ayudaran a suprimir el conflicto, y posteriormente se trabajaron con procedimientos cognitivos para poder en este caso entrar en una resolución del conflicto medular que estaba provocando este tipo de signos y síntomas en la paciente. En resumen, es eso lo que quería compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias. A continuación, tenemos a la PhD Verónica Egas Reyes, psicóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en psicoterapia psicoanalítica infantil por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Posee un doctorado en psicología por la Universidad Católica de Lovaina, directora del Centro de Psicología Aplicada de la PUCE, docente de la Facultad de Psicología de la PUCE y consulta privada en psicoterapia de orientación psicoanalítica. Un aplauso, por favor. Buenas tardes con todos y con todas. Antes que nada, para mí es un gusto estar aquí. Felicito a la EBS
por estos espacios que nos dan, un espacio que nos dan a nosotros para poder hablar y transmitir, y a los estudiantes para poder también escuchar y co-construir entre todos. Retomando las palabras de la carta, también para mí es un honor y es un gusto estar compartiendo la mesa con mis colegas, con los cuales trabajamos y también co-construimos todos los días. ¿No es cierto? Bueno, cuando me invitaron a esta mesa redonda, me preocupé muchísimo por el tema de la terapia. Y sobre todo porque el tema de la terapia y el psicoanálisis es uno de los puntos más controversiales que tenemos en la actualidad. Y ya van a ver por qué. Antes que nada, y creo que es bien importante, antes de comenzar a hablar de terapia, creo que hay que hablar del inicio. Y hablemos de psicología. Y una de las cosas que se me vino a la mente es, miremos de dónde viene la palabra psicología. ¿Todos ustedes están estudiando psicología? Todos, ¿no es cierto? Entonces, asumo que en primer semestre se comienza con lo básico. ¿De dónde viene psicología? Bueno, psicología viene del griego psique y de logía, que quiere decir estudio del alma o de la mente. Pongámosle de la mente, ya que estamos en la academia, porque puede ser o la mente o el alma. Estudio de la mente. Fíjense ustedes bien, es bien importante, son bien importantes los términos. Psicología es estudio de la mente. Uno de los grandes debates que tenemos es finalmente si la psicología es ciencia o no. Estamos en la academia y tenemos que debatir, ¿acaso la psicología es una ciencia o no? Porque para ser ciencia tiene que tener un objeto de estudio, y ahí comienzan los impases. Solo desde ahí comenzamos a hacernos líos, los psicólogos. ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? Cuéntenme. Si le preguntamos a la Caro, nos va a decir algo. Si le preguntamos a la Mayra, nos va a decir algo. Y si me preguntan a mí, yo digo otra cosa. ¿Sí? El objeto de estudio, ¿qué es? ¿Es el cerebro? ¿Es la mente? ¿Es la conducta? ¿Es la inteligencia? ¿Son comportamientos observables? ¿Son emociones? ¿Es el pensamiento? ¿Son las relaciones interpersonales? ¿Son los sistemas? ¿Es el inconsciente? ¿Qué es? Desde ahí estamos en el primer gran impasse. Y luego me puse a ver, porque este es un tema de moda en la actualidad aquí en el Ecuador, el tema de cómo se dividen las psicologías. Ustedes saben, ¿no?, que en la actualidad incluso el CENESID ya definió por su lado cómo se dividían las psicologías, y nos informaron a los psicólogos cómo nos habían dividido. ¿Sí? Nos informaron que nos dividieron entre psicólogos y psicólogos clínicos. Esa es la decisión del Estado. Y yo me metí en internet a ver cuáles eran las propuestas de las divisiones de psicología. Encontré por ahí que se dividían en psicologías básicas: aprendizaje, desarrollo, consciente, personalidad, psicopatología, o las psicologías aplicadas, clínica, organizacional, educativa, infantil, forense, familiar, de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, nada claro. Como siempre vemos, entonces, en la psicología no lo tenemos claro. Y no es tan grave. Ya vamos a ver por qué no es tan grave. Tal vez lo importante aquí es ir evidenciando y reconociendo esta diversidad, más que llegar a un discurso único. Vámonos a la psicología clínica. La psicología clínica trabaja este tema de los procesos psíquicos, este tema de las emociones, de lo humano. Y ahí nos damos un paso a la psicoterapia. De la psicología clínica nos pasamos a la psicoterapia. Y ahí vamos a que a nivel etimológico, la psicoterapia quiere decir tratamiento del alma. Si se dan cuenta, la psicología es estudio y la psicoterapia es tratamiento de la mente. Y entonces, claro, que es un poco de lo cual han hablado mis colegas, ¿cuáles son las técnicas y los tratamientos, los diversos que hay para el tema de lo humano? Y la psicoterapia
la que sea, se inscribe dentro de esta lógica del tratamiento y el sostenimiento del yo, el tema del síntoma, de tratar de encontrar técnicas, explicaciones para ver lo que nos pasa y tratar de ir hacia una lógica de lo común, de lo normal. Porque ¿qué es lo que nos hace a nosotros eco? Es cuando alguien sale de esa normalidad, cuando no se comporta igual que la gran mayoría de nosotros. Es en ese rato en que le decimos, vaya al psicólogo, ¿sí? Algo está pasando, actúa medio raro, medio extraño, vaya al CPA, ¿sí? Muchas derivaciones de las facultades nos llegan así, ¿sí? Medio raro, recíbale, ¿no? Verónica, véale ahí, ustedes son los psicólogos, vean a ver, así nos llegan, ¿no? Pues son colegas mías en el CPA, así nos llegan las demandas. ¿Y cuál es la demanda institucional? Digo, institucional aquí, o puede ser la demanda social. Por favor, póngale dentro de la normalidad, ¿sí? Que otra vez pueda ajustarse a lo social y actúe dentro de la norma, dentro de lo común. Entonces hablamos realmente que la psicoterapia, poco importa cuál línea sea, se apunta a una adaptación a lo social. La psicoterapia, una adaptación a lo social, un sostenimiento del yo y este tratamiento o esta importancia del síntoma. ¿Qué implica este síntoma con el cual nos llega el paciente? Cuando yo les decía que yo estaba en un impasse, ya van a ver por qué. Porque de la psicoterapia nos pasamos al psicoanálisis. ¿Y qué quiere decir el psicoanálisis? El psicoanálisis a nivel etimológico quiere decir descomponer o desentrañar el alma. ¿Sí? Pasamos del estudio al tratamiento y a la descomposición, completo el tema, ¿no? ¿Sí? ¿Qué implica esto de descomponer la mente? Es realmente una apuesta a largo plazo a poder escuchar, acompañar estos procesos psíquicos. Es a través de la escucha poder tener pistas de un conflicto, de un sufrimiento. Desde el psicoanálisis se ve al síntoma como una excusa. De hecho, para los psicoanalistas lo mejor que nos puede pasar es que haya síntoma. Porque el síntoma es la excusa ideal para ir a la consulta. Si es que no hay síntoma, nadie va al psicólogo, olvídese. Nadie va a ir porque sí. Bueno, de vez en cuando sí tenemos demandas en el CPA cuando dicen venimos al psicólogo porque queremos saber cómo mismo es esto. Sí, hay estudiantes que tienen curiosidad, otros estudiantes, no los psicólogos, sino otros estudiantes de otras facultades tienen curiosidad que mismo hacemos nosotros, ¿verdad? Que mismo hacen ustedes. Pero aparte de eso, en lo social, vienen a la consulta porque hay un síntoma, porque hay un malestar. Sin ese síntoma nosotros no tendríamos paciente. No habría posibilidad de este encuentro con el otro. Ahora, apostamos que este síntoma denota algo más, quiere decir algo más, implica algo más allá del síntoma. No es que el niño se está haciendo pipí en la cama las noches y que por eso vamos a atacar a este tema de la enuresis. Y que una vez que la enuresis se acaba, se solucionó el tema. Nosotros apostamos a que esa enuresis quiere decir algo, da cuenta de un malestar. Y que menos mal que aparece la enuresis. Porque la enuresis viene en lugar de la palabra. Cuando no se puede poner en palabras, siendo un poco más lacanianos, cuando no hay posibilidad de simbolización, en ese momento aparece el síntoma. Temas que no podemos ponerlos en palabras, que no podemos dar cuenta de eso, son reprimidos y si realmente nos causan malestar, salen a través del síntoma. Entonces, claro, esta lógica psicoanalítica viene a ser contraria al tema psicoterapéutico. ¿Sí se dan cuenta?
el psicoanálisis recoge el tema de que el síntoma y el significado de ese síntoma es único en cada persona, no es repetible. Nuestros síntomas son únicos de nosotros, nuestros. No es que tenemos 5 niños con enuresis y vamos a trabajar para la enuresis estas técnicas. Estoy hablando del psicoanálisis, ¿no? Vamos a reconocer a ese niño que está en sufrimiento y que por su historia y que por su estructura y por muchas otras cosas escogió inconscientemente, ¿no?, este síntoma. Entonces, estamos hablando de una subjetividad. Estamos hablando del caso a caso. Entonces, ¿cómo pedir a este sujeto que esté en este malestar que entre dentro de una normalidad si desde el psicoanálisis no se reconoce esa normalidad? Yo no conozco a nadie normal. ¿Sí? Ustedes se ríen. Hace 15 días estaba reunido con unos médicos, ¿no? Y los médicos me hablaban de la normalidad. Y les dije, discúlpenme, doctor, yo no conozco a nadie normal psíquicamente. Entonces me quedaron bien, así, pobres ustedes los psicólogos. ¿Sí? Bueno, menos mal, si alguien conoce a alguien normal psíquicamente, les pido que me presenten, ¿no? Porque vean, cada uno de nosotros tenemos nuestros temas. Llámese como se llame, el tema de cada uno. Entonces, claro, con lo que yo les estoy diciendo, ¿cómo imaginar a una psicoterapia psicoanalítica? Y es importante, cuando hablamos de psicoterapia psicoanalítica, irnos a la historia. Este tema de la psicoterapia psicoanalítica nació en la posguerra, más o menos a mediados del siglo pasado, cuando los psicoanalistas se dieron cuenta que el trabajar en individual, como Freud nos enseñó, en esta sociedad actual y en ciertas situaciones no es posible. Trabajar en lo individual cuando tenemos que ir a instituciones no es posible. No podemos hacer un psicoanálisis, un proceso psicoanalítico en una institución. No es del encuadre, no es del lugar, no es pertinente. Y entonces, ¿qué hicieron los psicoanalistas? Comenzaron a imaginarse diferentes dispositivos para trabajar en institución. En el CPA no hacemos psicoterapia psicoanalítica, no hacemos psicoanálisis, no hacemos procesos analíticos. Es inimaginable. ¿Cuántos de ustedes están ahorita en el CPA? ¿Cuántos de ustedes están en el CPA? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes han pasado por el CPA? ¿Ah? Hay algunos. Sí. Ustedes que están ahí, ustedes que pasaron, y los que van a pasar, porque van a pasar, no se van a salvar del CPA si son clínicos, van a ver que es inimaginable en la institución el pensar que el dispositivo psicoanalítico se lleve a cabo ahí. Y esta es una de las pocas instituciones que tenemos en todo el país que trabaja a nivel psicológico y que se centra, que nuestro trabajo es realmente desde lo psicológico. Son poquísimas, ¿no? Son poquísimas. Lo que tenemos ahí como facultad de psicología realmente es un lujo. E incluso ahí, pensar que podemos llevar a cabo procesos psicoanalíticos no es posible ni es pertinente. Porque estamos en una lógica diferente. Estamos en la lógica de lo social, estamos en la lógica de recibir y hacer la demanda, de escuchar la demanda a través del síntoma. Estamos en la lógica del aquí y ahora y estamos en la lógica de problemáticas sociales. Los pacientes no vienen a llevar a cabo un análisis personal. Los pacientes vienen porque tienen problemas, porque están en sufrimiento, porque el síntoma que tienen se les complica, porque el síntoma no les deja vivir en paz. Entonces por eso vienen. Entonces en ese momento yo les decía, ¿cómo se imaginaron estos psicoanalistas? Y comenzaron a mirar este tema de la psicoterapia desde un enfoque psicoanalítico. Ustedes podrán llamar.
enfoque psicoanalítico, la psicoterapia basada en psicoanálisis, la psicoterapia inspirada en psicoanálisis, la psicoterapia de corte psicoanalítico, como quieran, porque en eso también hay discusiones, poco importa. Estamos hablando de la psicoterapia inspirada en psicoanálisis. ¿Cuáles serían los elementos que vamos a tratar dentro de esta psicoterapia inspirada en el psicoanálisis, psicoterapia psicoanalítica? Estamos hablando de conceptos bases para los psicoanalistas y también para los psicoterapeutas de corte psicoanalítica. Estamos hablando de la transferencia. Estamos hablando de técnicas como la asociación libre. Y estamos hablando de lugares como la neutralidad del analista o del terapeuta. ¿Qué elementos vendrían a ser diferentes? Estamos hablando de elementos de encuadre. El encuadre es el marco que ponemos nosotros cuando iniciamos un trabajo analítico o un trabajo terapéutico. Estamos hablando, por ejemplo, que es inimaginable trabajar con diván. Estamos hablando también de una lógica de la temporalidad cronológica diferente. No podemos pensar en 2 o 3 veces a la semana sesiones. No es posible. No podemos pensar tampoco el tema del pago y otros elementos del encuadre que es importante irlo adaptando al funcionamiento social actual sin quitar la rigurosidad. Porque aquí, y yo creo que el elemento base, cuando hablamos de un paso del psicoanálisis, de llevar a cabo un proceso analítico clásico a una psicoterapia psicoanalítica, es que la rigurosidad no desaparece y tenemos que alejarnos de la rigidez. Y esto es fundamental en la actualidad. Y tenemos que ir creando nuestro estilo acá en el Ecuador, aquí, en nuestro país, con nuestra cultura, con nuestro social y con nuestras realidades. Y entonces una vez que nace esta psicoterapia psicoanalítica, que tenemos psicoanalistas que van a instituciones, que van a los hospitales, que van a las escuelas, que van a instituciones de salud mental, que van a centros de salud, entonces de repente vemos que comienzan a surgir otras propuestas de corte psicoanalítico. Propuestas como terapia en grupo, terapia de parejas, o con parejas, es bien interesante lo que nos traía la Caro. Trabajo con comunidades, cuando uno va hacia las comunidades, y también trabajo de terapia, como les digo, y también trabajos a nivel de prevención. Vemos a nivel de técnica, y solamente para resumir, de la misma lógica como mis colegas han explicado las diferentes técnicas desde sus enfoques, encontramos evidentemente en la psicoterapia psicoanalítica sus partes, sesiones preliminares, el proceso terapéutico, el cierre, pero recuerden siempre, desde el psicoanálisis, y poco importa la línea psicoanalítica, porque ahí también hay divisiones, ¿sí? Siempre y todos nacemos de Freud, e incluso por acá, siempre y todos nacemos de Freud, ¿sí? Más bien la pregunta actual, y les dejo, porque esa es la pregunta del millón, es ¿cómo estamos nosotros asegurándonos una formación ética a nivel de la psicoterapia? ¿Quién está avalando esa formación ética, responsable y rigurosa en psicoterapia? Esa es la pregunta en que todos estamos en la actualidad. ¿Listo? Muchas gracias. Iniciamos con la ronda de preguntas. Tal vez ¿alguien tiene alguna pregunta del público? ¿No? Bueno, ¿sí? El micrófono me presta.
No sé si son días o buenas tardes. Buenas tardes, ya. Yo soy Justin, estudiante de Psicología de la UCE, estudiante de la doctora May. Muy bien, de hecho mi pregunta va dirigida a la doctora. Bajo la perspectiva, ¿no es cierto?, del enfoque integrativo, focalizado en la personalidad, mi pregunta va dirigida hacia, usted decía que frente a personalidades, yo que sé, paranoide, histriónica, ¿sí? Lo que hace la psicoterapia es flexibilizar algunos de estos rasgos, ¿sí? Bajo esa perspectiva, mi pregunta es, el enfoque integrativo acepta la posibilidad, porque usted decía que por ahí se tenía una confusión, acepta la posibilidad de que una persona que tiene rasgos de personalidad paranoide, por ejemplo, pase a rasgos de personalidad histriónica por circunstancias X de la vida, yo que sé, circunstancias socioculturales, personales, afectivas, que pueden llevarla de unos rasgos a otros. ¿O será más bien que una personalidad paranoide nace paranoide y se muere paranoide, pero ya flexibilizada? Gracias. Gracias, Justin. Efectivamente, hay condiciones en que el sujeto sí puede generar una modificación en su estructura de personalidad porque se enfrenta a situaciones de excesiva crisis o sufrimiento. Por ejemplo, podemos hablar de personas que teniendo una estructura establecida inicialmente pueden modificar por experiencias como por ejemplo la guerra o situaciones de secuestros o violencia en la que la persona ya ha estado inmersa durante muchos años o durante mucho tiempo. Esas pudieran ser las condiciones que obviamente generan un trastorno en su personalidad y eso va a provocar una modificación en esa estructura. Pero si nosotros hablamos de rasgos de personalidad, esa personalidad exclusivamente tiende a flexibilizar esos rasgos como tal. Pero si hablamos de trastorno y estas experiencias que te menciono, posibilitarían esa condición en la que el sujeto cambia o modifica esa estructura. Así como también otro elemento que neurológicamente puede generar, en este caso, un cambio en la estructura de personalidad, pueden ser los accidentes cerebrovasculares o los traumatismos cráneoencefálicos, que obviamente van a generar lesiones a nivel de masa encefálica que posibilitarán cambios en la expresión de esa estructura de personalidad que inicialmente se había establecido. Entonces, por ejemplo, personas que tienen una estructura de personalidad histriónica, si se han enfrentado a un traumatismo cráneoencefálico, sobre todo si ese traumatismo se ha generado a nivel frontal, vamos a ver personas que tienden a cambiar o evidenciar rasgos mucho más impulsivos, precisamente porque hay una afectación, en este caso, del lóbulo frontal. Esas serían las condiciones que posibilitarían cambios en una estructura. Como te mencionaba, condiciones, en este caso, críticas o situaciones de sufrimiento extremo, así como esta condición de biológica o neurológicamente afectaciones que pudiera tener la persona. Lo otro es trabajar sobre la flexibilización exclusivamente de rasgos. Y el rasgo no es que se va a cambiar para ser una personalidad a otra. El rasgo se flexibiliza en tu propia estructura. Listo. Aquí tenemos algunas preguntas que fueron preparadas para las tres ponentes. ¿Cómo se da el paso de la teoría a la práctica en psicoterapia? Podríamos iniciar con Verónica. Les paso el manual del CPA. A ver, ¿cómo se pasa de la teoría a la práctica? No se pasa de la teoría a la práctica, están vinculados los dos. La teoría se construye a través de la práctica y la práctica se sostiene a través de la teoría. No son dos cosas diferentes. La teoría no nos viene así porque estamos inspirados una noche y escribimos maravillosamente. Y yo me paso de la práctica a la clínica. Y la clínica está fuertemente articulada con la teoría y siempre viene a cuestionar. Y los cambios que hay en la actualidad, que yo les hablaba, por ejemplo, de este surgimiento de psicoterapia psicoanalítica, trabajo con grupos, el tema de parejas, desde el psicoanálisis, es porque esta clínica viene y nos muestra la realidad. Y nos muestra este social y las demandas que hay en lo social. Entonces, sí, ahora, como respuesta más concreta, cuando uno inicia, y
creo yo, estoy convencida, porque desde aquí, desde la facultad lo estamos haciendo, el inicio de las prácticas siempre trae mucha angustia. Hay mucha ansiedad en enfrentarte con el paciente y el mirar que toda la teoría que has trabajado durante 4 años está ahí, pero el paciente está acá. ¿Cómo lo haces? Apostamos mucho, ¿no?, a la articulación en la formación, la articulación de la formación en academia, formación externa, supervisión y clínica. Eso es importante, todos esos ejes. Igualmente coincido plenamente con Avero. De hecho, la clínica y la teoría y la práctica como tal no son elementos aislados. Permanentemente nosotros escuchamos al sujeto desde esa teoría y trabajamos o generamos la clínica desde esa teoría. Permanentemente nosotros estamos acogiéndonos a esa condición en la que la persona denota su experiencia de sufrimiento y cómo ese sufrimiento nosotros vamos interpretándolo de acuerdo a ese contexto teórico en el que nos hemos formado. Y a partir de eso, indiscutiblemente, identificar el quehacer terapéutico para que esa persona suprima, elimine o disminuya ese malestar por el que está atravesando. Pero no son elementos aislados. Y en el contexto de cómo nosotros salimos, en este caso, a la práctica como tal, bajo esa escucha desde esa formación teórica que nosotros tenemos, porque eso no queda de lado. Permanentemente ustedes estarán escuchando al paciente desde la formación que nosotros tenemos y eso ayuda efectivamente a establecer objetivos, a identificar la demanda y a trabajar sobre las necesidades que el propio paciente viene trayéndonos. Bueno, yo pienso que a veces van de la mano, pero no siempre. No es fácil pasar de la teoría a la práctica. Primero, bueno, pues no sé si puedo hablar un poco de lo personal. Y yo me gradué aquí con, digamos, desde un corte psicoanalítico. Y yo empecé a trabajar desde ahí. Sentí muchas veces que sí iba de la mano lo que había aprendido con la práctica, pero muchas veces sentí que no. Yo creo que para el paso de la teoría a la práctica es importante tener mente abierta, reflexionar. La terapia es un arte, no es algo que está encuadrado, o sea, no me refiero al encuadre, sino encuadrado, o sea, como metido en algo ahí, ¿no? Y la teoría que yo aprendí tiene que meterse en la práctica, no es así. En mi experiencia personal, yo encontré en mi trabajo en muchas ocasiones que me faltaba algo. Lo hablo desde mi práctica. Y eso me invitó a mí a reflexionar sobre el trabajo que yo estaba haciendo y a reflexionar sobre las posibilidades de buscar otras alternativas para el trabajo con la gente. No solamente con familias y parejas, sino con una sola persona. Porque a veces se piensa que la sistémica es solo, o sea, el objeto de estudio son las relaciones, pero uno puede trabajar con un individuo en sistémica, muy bien. Entonces yo creo que es importante cuestionarnos, reflexionar, tener mente abierta y darnos el permiso también de poder buscar. No quedarnos con lo que nos dan, ni con las 40 horas ¿cómo se dice? De terapia. O sea, eso, si ustedes pretenden quedarse con las 40 horas, entonces yo no sé, o sea, ¿qué trabajo van a hacer? Discúlpenme. Pero hay que, uno incluso después ya grandecito, uno va a terapia. Uno tiene que tener su espacio terapéutico. Si no, no está haciendo un buen trabajo desde mi punto de vista. Es una construcción y el estilo de terapia uno lo va construyendo desde el inicio. Es un camino. Me quería permitir hacer una intervención, dado que estamos hablando de las prácticas. Hoy justo tenemos una reunión en la mañana con Maya, justamente hablando de la práctica. Y, o sea, creo que, bueno, le escuchaba a Verónica, no estaba aquí presente, pero estaba escuchando en la transmisión que tenemos en vivo, que hablaba de esta diferencia entre la psicología y la psicoterapia. Entonces, cuando se habla de práctica, no sé si a veces hay una confusión, si es que decir, o sea, uno hace práctica solo cuando hace psicoterapia.
hoy en la mañana escuché el malestar de uno de mis compañeros de las instituciones de prácticas, ¿no? Que decían, bueno, es que veo que nuestras instituciones hacen esto y no sé si lo que estoy haciendo no es suficiente, no me siento preparado. O sea, la práctica clínica no creo que solo está dentro de la psicoterapia. Y bueno, no sé, me gustaría escuchar, o sea, su opinión más, o sea, sobre eso, o sea, sobre cómo, o sea, qué incluye la práctica clínica, o sea, como tal que sí, por ejemplo, aquí en el CPA, digamos que tenemos este acercamiento a la psicoterapia, pero una vez que salimos, por ejemplo, ahorita yo vengo de mi institución de práctica, entonces no vengo haciendo psicoterapia, vengo haciendo un espacio grupal, en el que no es una psicoterapia, pero también me parece que es parte del quehacer clínico. Entonces, y bueno, tenemos acá la supervisora de institucional del CPA, la coordinadora de prácticas, y a Carolina, que es supervisora también de una institución. Me parecería interesante escuchar sus consideraciones sobre eso. Yo creo que a veces estamos en una confusión de que el contexto de la psicología clínica, partiendo de eso, es exclusivamente un trabajo desde consultorio. Y a lo mejor eso ha sido un elemento que no nos ha permitido visibilizar todos los dispositivos que desde la psicología clínica nosotros podemos tener para intervenir. De hecho, cuando ustedes atraviesan su práctica o inician su práctica preprofesional en el CPA, ustedes aprenden diferentes dispositivos que no necesariamente son el contacto uno a uno con el paciente, sino empiezan a hacer un trabajo desde la psicología clínica en promoción y prevención de la salud mental, que ya eso va generando una reflexión y un acercamiento ante una población que puede evidenciarse como vulnerable, o simplemente una población que puede entender un conflicto o un problema de una forma completamente distinta. Entonces, si bien es cierto, justamente lo que en la mañana se apreciaba, bueno, existen dificultades, Denis, tú pudiste haberte dado cuenta, sí hay dificultades, pero más sin embargo también podemos encontrar que a veces hay un desconocimiento de lo que estoy haciendo, sí es una condición de intervención desde la clínica. No estamos hablando exclusivamente de psicoterapia, porque creo que eso sí hay que diferenciarlo, pero sí estamos haciendo una intervención desde un dispositivo que la psicología clínica te permite.